Entre 2007 y 2016 fueron localizadas más de 1,000 fosas clandestinas en 19 estados de la República. Informes de organizaciones civiles estiman que había más de 2,000 cuerpos. ¿Qué sucede frente a un hallazgo de esta naturaleza? Por supuesto, intervienen los cuerpos policíacos, los agentes del Ministerio Público, investigadores y científicos expertos en identificación de cadáveres. Hoy hablaremos de ciencia y justicia. Soy Verónica González. Comenzamos. Antes de ir al tema de hoy, vamos a ver la historia de un menor. Él quedó huérfano a los 14 años de edad. ¿Cómo le hizo para obtener una pensión por parte del ISSSTE? Emanuel Saldaña nos informa. En México hay 1.8 millones de menores en situación de orfandad, según datos de la Asociación Aldeas Infantiles SOS. Esta situación puede truncar el desarrollo integral de los menores, pero en otras ocasiones es un impulso para salir adelante. Es el caso de Adrián Michel, un joven que a los 14 años perdió a su padre. Pues en ese momento fue triste. Yo nunca había vivido con mi madre, entonces estaba acostumbrado a vivir con él. Y en ese momento en que te quedas solo, no sabes ni qué hacer. Su tío Héctor Armando lo acogió como su propio hijo. Le tomó 4 años conseguir la tutoría. El reto primero, que también fue un poco difícil, que me dieran la tutoría porque había que comprobar que la madre lo había abandonado, que su padre había fallecido, que yo no buscaba un beneficio propio. El padre de Adrián Michel era trabajador del Estado, por lo que luego de su fallecimiento le correspondía una pensión por orfandad. Él era trabajador del gobierno y falleció en el ISSSTE. Por tanto, mi tío me comentaba que teníamos un derecho a una pensión, pero me comentó que primero tenía que jugarse la tutoría conmigo y me comentaba si lo hacíamos y nos aventuramos. En ese momento fue cuando empezó el juicio legal. Se solicitó primero porque era menor de edad y al no contar él con la posibilidad de tener otro familiar más que yo, prácticamente la negativa era que no tener más familiar. Tuve que llevar un juicio judicial ante los tribunales del menor de edad. El ISSSTE no daba respuesta, por lo que acudieron al Instituto Federal de Defensoría Pública para solicitar orientación. Ellos plantearon un asunto relacionado con una pensión de orfandad, manifestando que esta pensión la habían solicitado el 1 de agosto de 2013 y no obstante que ya había transcurrido más de un año, no habían tenido ninguna respuesta por parte del ISSSTE respecto de la procedencia o no de la pensión de orfandad. La ley del ISSSTE vigente establece que el beneficio de pensión por orfandad inicia a partir del día siguiente a la fecha del fallecimiento del trabajador. En ese aspecto se determinó, ante la violación de su derecho de petición, se determinó interponer un juicio de amparo para obtener precisamente una respuesta por parte de la autoridad respecto a la procedencia o no del beneficio solicitado. Sin embargo, una vez que se obtuvo esta respuesta, realmente fue cuando empezó el reto, tomando en consideración que el ISSSTE determina que sí es procedente el otorgamiento de la pensión por orfandad a favor del menor. Sin embargo, el ISSSTE otorgó el beneficio a partir de la fecha de la solicitud y no a partir del fallecimiento del padre de Adrián Michel, es decir, se le privó de 3 años de pensión. Argumentaba que precisamente a partir de su mayoría de edad, desde ahí nada más quería pagar. No quería pagar desde el fallecimiento de su padre. La asesora jurídica federal que atendió el caso determinó interponer un juicio administrativo. En la cual, se estaban impugnando estas dos situaciones que le comento, ¿no? La
privación indebida de su derecho de pensión respecto de las pensiones generadas del 2010 al 2013 y respecto de este descuento indebido de que le estaba violando pues obviamente su garantía de audiencia y sus derechos humanos de audiencia y de legalidad. Dijo que era una injusticia por parte del ISSSTE y estuvo en la mejor disposición de lograr lo que se logró. Entonces, muy agradecido con ella porque dentro de la calidad viene más la calidez como persona. Entonces, eso nos dio mucha confianza en lo particular, aunque fue un procedimiento cerca de 6, 7 años, logramos todo. El Tribunal de lo Contencioso dictó una sentencia favorable para Adrián Michel, pero el ISSSTE no acató la resolución, por lo que la licenciada Verónica Ceballos interpuso un juicio de amparo ante un juzgado de distrito en materia administrativa. Para poder obtener, el cumplimiento de la sentencia. Finalmente, ya tras varios requerimientos del juez de distrito, pues se obtuvo el pago en su totalidad de la pensión de orfandad, el cual está costando hasta el día de la fecha. Sí, hubo desesperación en ciertos momentos, fue un largo proceso y pues hubo tiempo que perdí la esperanza, pero cuando se dio fue una satisfacción total por parte de mi tío, de la licenciada y mía, de haber logrado esto que se veía muy difícil. Actualmente, Adrián Michel está por terminar sus estudios de ingeniería en sistemas y planea ir a Canadá a ejercer su profesión. El Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Y en otros temas, ¿cómo convertir un informe científico en una herramienta para impartir justicia o cómo hacer que un dictamen pericial sea comprensible de tal forma que un juez pueda apropiarse de los razonamientos científicos para resolver un asunto judicial? Le vamos a hacer estas preguntas a nuestro invitado de hoy, Marco Antonio Fuerte Tapia. Él es juez especializado en el nuevo sistema de justicia penal. Bienvenido, juez. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues un poco para tener el contexto y para las personas que no somos abogados, ¿a qué nos referimos cuando se habla de la prueba en un proceso penal? Bien, la prueba en el proceso penal hay que ubicarnos en principio en el contexto del sistema penal acusatorio. Y aquí, cuando hablamos de prueba, pues realmente se trata del conocimiento cierto o probable que puede tener el órgano jurisdiccional a través de introducidos al juicio por conducto de un medio de prueba y que le permitirán establecer la convicción sobre lo que va a resolver, con la condición de que además tendrá que ser introducido mediante los principios de inmediación y de contradicción. Hay que además establecer el parámetro que en el sistema penal acusatorio hay 3 referencias a lo que implica un elemento de convicción, es decir, puede haber datos de prueba, medios de prueba y la prueba en sí. Y el dato de prueba entonces sería todos esos registros de investigación que en un principio se contienen en la carpeta de investigación. Son la referencia hacia un medio de convicción que aún no ha sido desahogado ante el juzgador y que resulte idóneo y pertinente para poder establecer el hecho que la ley señala como delito y la probable participación de una persona en la comisión del mismo. Mientras que el medio de prueba, un concepto distinto que también así lo estableció el legislador, se trata ahí de una fuente de información que permitirá llevar a cabo cierta convicción al que posiblemente pueda ser introducido al juicio, siguiendo formalidades esenciales del procedimiento. Y la prueba, como ya lo indiqué, entonces sería ese conocimiento ya cierto o probable que tendrá el juzgador a final de cuentas con apoyo en esos elementos convictivos. A grandes rasgos, eso es lo que implica un ejercicio de convicción probatoria en un sistema penal acusatorio. ¿Cuáles son las diferencias ahora que estamos en el sistema penal acusatorio con el sistema tradicional? La prueba siempre ha existido y siempre ha sido parte, ¿no?, del juicio y del proceso. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Bien, sí hay diferencias, por supuesto. En el tema probatorio es donde más, entre los otros temas, se puede ver más marcadamente la diferencia con el sistema tradicional, porque en el sistema tradicional se contaba en principio con una etapa de abreviación previa, donde propiamente ya había pruebas que recababa la autoridad ministerial y que esas a su vez mediante una consignación las iba a ponderar el juzgador
con un alto grado de convicción, y bajo ese contexto entonces se iba a seguir el posterior procedimiento. Eso permitía entonces que en principio se pudiera corroborar cuerpo del delito y probable participación, probable responsabilidad, que era el concepto que ahí se aplicaba. Lo que tenemos ahora en el sistema penal acusatorio es que no hay ese alto grado de convicción. Se trata únicamente de registros de investigación que va recabando el Ministerio Público dentro de una carpeta y que son los que van a hacer referencia en una audiencia mediante la característica de oralidad y los van a poner a consideración del juzgador. Entre otras diferencias tangibles o palpables se encuentra el hecho de que el órgano jurisdiccional no va a tener a su disposición esos registros. Y sí ocurría ello en el sistema tradicional. Había una consignación que implicaba materialmente ejercer la acción penal, poniendo a su disposición un legajo de pliego de consignación, donde obran una serie de probanzas. Y en el sistema penal acusatorio lo que va a haber es una audiencia inicial, en donde el Ministerio Público va a exponer de forma oral qué registros cuenta en su carpeta de investigación. Otro de las diferencias que puede haber es que en el sistema tradicional era un sistema de valoración mixto, porque el juzgador podía ponderar esos elementos de convicción bajo su criterio, en algunos casos, pero en otros estaba ya tasado cuál es el valor convictivo que le podía otorgar a ciertas pruebas, como lo eran las inspecciones y los documentos públicos, hacían prueba plena. En el sistema penal acusatorio, lo que se tiene es una evaluación libre y lógica. Eso implica entonces que el juzgador tiene expedito su criterio para poder ponderar las pruebas, únicamente justificando su decisión conforme a ese ejercicio de evaluación libre y lógico, siguiendo máximas de la experiencia, los elementos de la lógica e incluso el conocimiento científico. Eso les da mucho más libertad a los jueces para valorar las pruebas. Sí, claro, porque ahora no habría esa y más responsabilidad, una tasación, sí, por supuesto. ¿Qué retos implica para el juez tener esa facultad ahora en el nuevo sistema? Pues es una responsabilidad muy grande, porque a final de cuentas la decisión tendrá que estar debidamente justificada conforme al principio de legalidad, es decir, que a final de cuentas habría que fundar y motivar la decisión y establecer por qué a un cierto elemento de convicción le crea esa posibilidad de fundar su decisión al juzgador y establecer por qué puede obtener de ahí indicios y que de una manera la concatenación de todos esos indicios le puedan dar la conclusión de un fallo en un sentido o en otro. Básicamente eso es lo que implica este sistema. ¿Cuál es la ventaja, si se puede decir así, con estas mayores facultades para el juez en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la valoración de la prueba, pero también con lo que nos explicaba, con esta forma diferente de que se presenten las pruebas ya durante el juicio o antes del juicio, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el nuevo sistema frente al sistema tradicional? Sí, claro. Debemos partir de la base, o al menos así lo advierto yo, que el sistema tradicional y el sistema penal acusatorio en realidad son sistemas con reglas distintas. No podría yo afirmar que uno u otro es mejor. A final de cuentas, la mayoría de los juzgadores que estamos en este momento con ese tipo de responsabilidad, pues tenemos toda la escuela del sistema tradicional y en su momento también lo apoyamos. El sistema penal acusatorio tiene ventajas, entre otras, como lo es que la posibilidad de poder desvirtuar efectivamente los elementos de convicción que tiene la Fiscalía. Esa sería una de las ventajas principales. Pues mientras en el sistema tradicional se contaba ya con la abreviación previa y con un estándar de prueba elevado, porque ahí ya propiamente había prueba con una convicción, era difícil que las partes, es decir, la defensa y el inculpado, pudieran desestimar esas pruebas por el alto grado de convicción que requerían en un sistema formalizado. Y en el sistema penal acusatorio, por el contrario, se tienen registros de investigación con un estándar de prueba bajo, porque únicamente se requerían meros indicios que sean razonables para justificar una vinculación a proceso, por ser el caso de la primera resolución que implica este procedimiento. Y entonces es posible desvirtuar esos registros de investigación en la etapa de juicio, si es que así deciden las partes, que se resuelve el asunto en definitiva. ¿De qué manera? Pues porque en el juicio propiamente ahí se va a generar la prueba, van a acudir directamente los testigos y los peritos, se va a poner de manifiesto la prueba material ante el juzgador y la documental.
los registros de investigación que se recabaron anteriormente no van a tener alcance convictivo alguno ante ese tribunal de enjuiciamiento. De modo que ahí se estaría iniciando, creando la información ante ese tribunal de enjuiciamiento, pero eso no quiere decir que tampoco los registros de investigación ya no van a contar. Lo que van a servir va a ser para poder evidenciar alguna contradicción de la que pudo haber incurrido algún testigo, que si en una etapa inicial dijo ciertas cuestiones y en el juicio dice otras, pues las partes podrán decir, pero hay un registro previo en donde tú dijiste esta circunstancia y puede evidenciar la contradicción, y eso que lo pondere el juzgador a final de cuentas. O bien para refrescar la memoria, el testigo o el perito no va a recordar probablemente todo lo que le estén señalando porque la investigación data de meses atrás, y entonces las partes válidamente pueden decir, con autorización del juzgador, permítame por favor que ese testigo o perito dé lectura a un registro para que pueda dar respuesta a un interrogatorio que le formulen en la etapa de juicio. Entonces, la posibilidad principal de desestimar las pruebas y de que no se cuente con ese mismo valor desde un principio sería la gran diferencia con el sistema penal acusatorio. Juez, vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre este tema. Claro que sí, gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Regresamos. Ya estamos de regreso y seguimos conversando sobre el tema de hoy, ciencia y justicia. Bueno, ya nos dio el contexto de todo lo que debemos entender como la prueba y cómo las diferencias que hay entre el sistema tradicional y lo que es ahora el sistema penal acusatorio, también de los retos que enfrentan ustedes como juzgadores. En el nuevo sistema de justicia penal, ¿en qué momento interviene el perito? Bien, el perito puede tener intervención durante todo el procedimiento. Desde un principio, en la etapa de investigación complementaria, el juzgador al momento de en la audiencia inicial y resolver la situación jurídica de una persona, como registros de investigación ya pueden ser agregados dictámenes periciales, y ellos se van a exponer ante ese juez de calidad de control, en donde le hagan referencia de fundamentos y motivos que sostuvo un perito en un dictamen y la conclusión a la que arribó. Y esa la podrá ponderar el juez bajo un contexto de valoración libre y lógico. Y posteriormente, en la etapa de juicio, también se podrá utilizar un peritaje. La diferencia ahí va a estribar en el hecho de que el perito tendrá que sustentar ante el tribunal de enjuiciamiento ese dictamen que en un principio se le hizo del conocimiento del juzgador de control, de forma oral, bajo los principios de inmediación y característica de oralidad. El tribunal de enjuiciamiento va a conocer esos fundamentos y motivos. La conclusión lo expondrán mediante un interrogatorio que le va a formular la parte que ofreció ese medio de prueba. Estará sujeto además a una contradicción, es decir, la contraparte también podrá hacerle de su conocimiento algunas preguntas para que de esa manera pueda haber ese principio de contradicción y el juzgador obtenga la información que requiera para poder resolver el asunto. Y entonces, en ese sentido, pues realmente la pericial pues es una medio de convicción que resulta de mucha utilidad para el juzgador, porque va a ser utilizada cuando se requiera de un conocimiento más elevado que el común de la población sobre una ciencia, arte, oficio o técnica de la cual es experto una persona. Y entonces va a orientar su criterio el juzgador. Y en ese contexto entonces es que estaría el perito llevando a cabo una intervención en este procedimiento. Es decir, primero en esta audiencia inicial estaría presentando como su opinión sobre cierto tema y posteriormente lo pueden llamar para que dé sustento a esa opinión científica. Me gustaría que nos pusiera como algún ejemplo sobre algún caso concreto o sobre qué puede hacerse un dictamen pericial. Bien, en el sistema penal acusatorio de carácter federal es muy común en la práctica de peritajes. Tenemos dictámenes en materia de química, dictámenes en materia de fotografía, de criminalística, también hay dictámenes en materia de identificación fisonómica, dictámenes en materia de traducción, entre otros. Y en ese contexto entonces, dictámenes en materia de balística, se me olvidaba. Lo que se va a ponderar entonces va a ser
la opinión de ese perito en la audiencia inicial. A manera de ejemplo, en los dictámenes en materia de balística, pues el perito propiamente va a decir las características de las armas de fuego que constituyen el objeto materia del ilícito y podrá orientar al juzgador respecto de su clasificación jurídica. Lo mismo ocurrirá con los dictámenes en materia de química, porque ahí el perito va a sustentar el peso de esos narcóticos y además establecerá la característica o naturaleza de los mismos, y bajo ese contexto entonces podrá establecer si hay ese hecho que la ley señala como delito. En ese contexto entonces, pues el peritaje va a ser relevante. Entre los casos que yo he advertido entonces, pues son principalmente este tipo de dictámenes. Son muy enriquecedores porque los peritos refieren una serie de características que ciertamente orientan al juzgador sobre ese tema, sobre el cual puede desconocer el común de la población, incluyendo al propio juzgador, que la experticia que se le requiere, pues principalmente es en materia jurídica. No puede conocer de todos los aspectos de la ciencia o arte, y en ese tenor se va a orientar sobre lo que diga ya un experto. Entonces, eso ocurriría en una etapa inicial. En la etapa de juicio resulta mucho más relevante la intervención del perito, porque ahí se va a conocer los fundamentos y motivos que sostuvo en su dictamen pericial, y entonces ahí se va a escuchar bajo el principio de inmediación directamente por qué razón es que bajo un método científico él llegó a concluir que ese narcótico efectivamente se trata de un estupefaciente o de un psicotrópico, o por qué ese artefacto de flagrante efectivamente cuenta con un calibre, o bien se trata de armas de uso exclusivo o armas de las que pueden ser portadas o poseídas. O entre otras cuestiones, si fuese un dictamen en materia de identificación fisonómica, pues también resulta sumamente interesante porque el perito va a establecer con una serie de técnicas y programas, incluso informáticos, por qué una persona efectivamente se trata de la misma que está sosteniendo una parte procesal. Y entonces puede incluso llegar a ver, bajo un contexto ilustrativo, que se pongan de manifiesto en la sala de audiencias pues consideraciones a manera de fotografías que sostuvo el perito en su dictamen, y en estos periciales de identificación fisonómica pues se pueden establecer los contrastes que pueden existir entre características personales de una persona u otra mediante fotografías para poder corroborar por qué efectivamente se trata de la misma persona, y así entonces tendríamos diversos dictámenes. También se cuenta con el dictamen en materia de criminalística. Es un dictamen muy común que sea utilizado por las partes, principalmente la defensa, para poder reconstruir los hechos que se le están atribuyendo a su representado. Y entonces este perito, con esas técnicas de la criminalística, pues va a llevar a cabo una reconstrucción, va a establecer por qué bajo su contexto o perspectiva, pues los hechos que refiere la Fiscalía no pueden llegar a haber ocurrido como lo está sosteniendo, porque va contra reglas de la lógica o porque se opone contra algún conocimiento científico. Sería entonces interesante, cuando ocurre, que se tenga dictámenes de la misma naturaleza por ambas partes, como lo puede ser la Fiscalía y la defensa, que ambos sostengan un dictamen en materia de criminalística, en donde probablemente el perito tenga conclusiones diferentes o con matices diferentes. Entonces ahí sería una labor del órgano jurisdiccional que pueda ponderar a qué dictamen con igual relevancia le concede valor probatorio, y el juzgador entonces se encuentra ahí ante una labor complicada, porque ciertamente dos peritos pueden tener la misma experticia, capacidad, su dictamen tiene fundamentos y motivos idóneos, siguieron el principio de legalidad, y las conclusiones son, pueden variar, tienen matices. En el caso particular, yo he tenido casos de esa manera, y lo que yo he optado es que los peritajes que se encuentren con mejor sustento conforme a todo el contexto probatorio de cada una de las partes, pues será los que yo les pueda otorgar alcance convictivo. Es decir, si alguno de los dictámenes periciales, aun cuando la conclusión pareciera científicamente impecable, pues si esta conclusión se contrapone con todo el cúmulo probatorio que se encuentra dentro de la audiencia de debate,
pues probablemente esa conclusión no la pueda yo tomar en cuenta en los términos que se me está requiriendo, precisamente por ese argumento que yo voy a realizar de que hay toda una serie de indicios que me ponen de manifiesto que no le puedo otorgar ese alcance convictivo. Lo que ocurriría por el contrario, que este dictamen, que sí tiene un sustento con toda una serie de pruebas que ofreció la parte que así lo sostuvo, pues resultaría válido que yo le otorgara un alcance convictivo, porque resulta armónico dentro de todo este contexto de convicción. Esa sería entonces una labor del juzgador. Sin duda muy, muy compleja. Juez, vamos a ver una pieza que preparamos precisamente con la opinión de los científicos, peritos especializados que se dedican, entre otras cosas, por ejemplo, a la identificación de cadáveres y que participan en estos juicios. Vamos a ver la opinión de los científicos y regresamos con más comentarios. Muy bien, gracias. Vamos a verla. En 2017 se registraron en México 29.168 homicidios dolosos. Se trata del año más violento en la historia reciente del país. Guerrero, el Estado de México y Baja California concentran casi el 25% del total de homicidios dolosos. Más del 90% de los homicidios se quedan sin resolver. Según la Ley General de Salud, se establece que a las 72 horas después de que una persona fallece y que no es identificada, pasa a tener esa calidad de cadáver desconocido. Entonces, a partir de ese momento, se debe de intervenir con ciertas especialistas, antropología, odontología, dactiloscopía, medicina, etc. Y se hace una ficha y luego se contrasta con información que algún familiar puede ir a dejar al servicio médico forense, ¿no? En una entrevista donde se configura también un perfil de los familiares con una ficha ante-mortem. Luego se hace el cruce de esos dos datos y en algún momento ya se puede hacer un análisis más particular para poder identificar a una persona. En el proceso penal acusatorio, la prueba científica tiene un papel fundamental, desde sus primeras etapas y hasta el juicio. Para los juzgadores, es una herramienta útil para valorar las pruebas. Este tipo de pruebas, evidentemente, no solo en ese sistema, sino en el anterior, también son de un peso muy importante. Aun y cuando los jueces tenemos experiencia y conocimiento en diversas áreas y materias, especialmente la jurídica, por supuesto, siempre es necesario el apoyo y el conocimiento de un experto en cualquiera de las materias que se someten a nuestra consideración. En este nuevo sistema se propugna por que este tipo de pruebas tenga más relevancia o tenga más peso. La prueba pericial o científica se desahoga como un testimonio. El experto comparece en el juicio para explicar sus conclusiones, de manera que las partes lo puedan cuestionar y los jueces formarse un criterio de credibilidad sobre el dictamen científico. Entonces nos presentan de tal forma los estudios y los dictámenes que nos hacen comprender a todos en general de una manera más sencilla. Evidentemente nunca pierden, es correcto que nunca lo hagan, la esencia de su ciencia, la técnica, porque evidentemente su lenguaje es técnico, es científico, dependiendo del área correspondiente. De tal manera que es un complemento de las diversas ciencias que auxilian al juez para que éste pueda tomar una decisión. La etapa de investigación exige coordinación entre el fiscal, la policía investigadora y los servicios periciales. La finalidad de este equipo de trabajo es la acreditación de una teoría del caso consistente y coherente. En esta etapa, el fiscal aporta el contexto jurídico, el policía es un agente auxiliar y el científico otorga el punto de vista específico en su campo de conocimiento. Me parece que va a repercutir de manera positiva en la impartición de justicia, que es lo que justamente queremos. Luego tardaban mucho en llegar los protocolos, ¿no? a que en una pericial o en un juzgado pudieran como detonarse directamente. Y yo, como lo veo, es que ahora va a ser mucho más rápido, ¿no? Así,
Los conocimientos científicos se ponen al servicio de la impartición de justicia. El perito se convierte en un auxiliar del juzgador al aportar evidencia científica relevante para conocer la verdad de los hechos sujetos a prueba. Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Bueno, pues ahí está la opinión de los peritos, de los científicos. Y comentaba usted, juez, en el bloque anterior, cómo es que es tan compleja esta labor que realizan ustedes al tener enfrente un dictamen por parte de la defensa, otro por parte del Ministerio Público. Y a mí me surge la duda, antes, cuando en el sistema tradicional, pues el juez tenía, aparte de que lo tenía por escrito, no nada más lo escuchaba, sino que lo tenía por escrito, y pienso que si tenía alguna duda, pues podía tomarse quizás una tarde para volver a repasar o para plantear algunas dudas. Pero ahora no. ¿Cómo le hacen? Bueno, es un reto. Ciertamente en el sistema tradicional, pues sí se contaba el dictamen, estaba por escrito dentro de esa causa penal, y entonces el juzgador pues podía tener un tiempo para poder analizarlo de forma concienzuda y poder emitir su pronunciamiento. No tenían tampoco todo el tiempo posible los jueces por la carga de trabajo. Entonces, y los términos, y ¿verdad? los términos, por supuesto. Entonces, habría también que resolver de forma veloz. En el sistema lo que ocurre básicamente es que pudiera ser que se resuelva en un tiempo real, por llamarlo de alguna manera, en donde se está poniendo a consideración del Tribunal de Enjuiciamiento en la etapa de juicio, la pericial, la declaración de un perito, y entonces tendrá que establecer su fallo al final de la etapa correspondiente. ¿Cómo sería esa dinámica? Bueno, pues en un juicio donde sea materialmente factible que se lleve a cabo en un solo día, pues ahí podría emitir el juzgador su fallo al final de toda esa audiencia de debate. Tiene como máximo el juzgador un plazo de 24 horas para poder llevar a cabo su veredicto, fallo, así lo denomina el legislador, y ahí tendrá que resolver si es la persona responsable o no en la comisión del delito atribuido, y después contará con un plazo de 5 días, si es el fallo de condena, para poder llevar a cabo una diversa audiencia que se denomina de individualización de sanciones, donde ahí se va a ponderar sobre qué grado de culpabilidad le corresponde a la persona. El grado de culpabilidad es lo que va a permitir al juzgador que determinadas penas es las que le va a atribuir entre una mínima y una máxima, y puede ser un grado intermedio, individualizado conforme a la información que produzcan las partes y que al final de cuentas justifique ese juzgador. Acabada esta audiencia de individualización de sanciones, se va a llevar a cabo una audiencia de lectura y explicación de la sentencia, y ahí de forma oral el juzgador va a exponer básicamente todos los argumentos que permitan justificar el sentido de su determinación, siendo ya más explícito de por qué razón le otorga determinado valor a cada elemento convictivo, entre otros a las periciales. Entonces, bueno, el juzgador tendrá una oportunidad ahí de ponderar su criterio dentro de estos términos legales de los que yo le estoy mencionando. El plazo más corto que va a tener el juzgador, bueno, será el que tenga a partir de la emisión del fallo, porque ahí sí tendrá que ser en un término máximo de 24 horas, que aprecie todas estas probanzas que se tuvieron en el juicio y a final de cuentas resolver si la persona es responsable o no en la comisión del delito atribuido. Entonces tendrá que el juzgador ir tomando nota dentro de toda la audiencia de debate de por qué determinada probanza le va o no a otorgar un alcance convictivo, porque ciertamente no va a tener todo el tiempo posible para poder cambiar su fallo posteriormente, sino que habrá que llevarlo a cabo en ese plazo perentorio que establece la norma de 24 horas. Entonces, pues eso implica una atención plena a las audiencias y tomar notas y ya ir contrastando toda la información posible. Va a servir mucho lo que las partes indiquen en la vía de alegatos, porque una etapa de juicio implica que en un principio las partes establezcan alegatos de apertura y en los mismos establezcan qué pretensiones tienen y que van a poder comprobar en la audiencia de debate. Entonces, ahí van a hacer una promesa propiamente al Tribunal de Enjuiciamiento en el sentido de qué van a demostrar. Cada uno tendrá una teoría del caso distinta. Y en la etapa de juicio, al final del mismo, habrá una etapa de alegatos de conclusiones. Y en los mismos
van a establecer las partes qué demostraron durante toda esa audiencia de debate. Una cuestión técnica sería, si la Fiscalía considera que pudo corroborar su pretensión del ejercicio de la acción penal, pues establecerle al Tribunal de Enjuiciamiento bajo qué contexto se comprobó los elementos del tipo penal, con qué probanzas pudo tener por comprobado cada uno de esos aspectos, por qué no se actualiza en ninguna causa de atipicidad, justificación o inculpabilidad, y por qué es jurídicamente dable que se emita un fallo de condena. Estarían propiamente ya delineando el fallo que debe llevar a cabo el juzgador. Y por su parte, la defensa tendrá que establecer por qué logró desestimar las pruebas de la contraparte de la Fiscalía, por qué sí se logró comprobar su teoría del caso, que fue fáctica, jurídica y probatoria, y por tanto resulta relevante para que se adopte una decisión sobre el particular, por qué entonces hubo, a manera de ejemplo, una duda razonable, y que esa duda razonable efectivamente permita al Tribunal de Enjuiciamiento la única salida viable, emitir una sentencia absolutoria como lo determina la norma. Entonces, estos alegatos sirven de gran ayuda al juzgador porque pueden delinear si uno u otra de las partes tuvo o no razón, y ciertamente se ocupan porque si le convence al juez lo que dice el Ministerio Público con una serie de argumentos y pruebas como sustento, pues jurídicamente sería la vía de que le otorgue la razón y bajo ese contexto se emite el fallo que está requiriendo la Fiscalía. Y solamente en el caso de que existiese esa duda, pero no cualquier duda, sino que tendría que ser razonable, es decir, que sea una teoría del caso que al menos cuente con el mismo alcance convictivo que el de la Fiscalía, que se contraste. Si se logró ese objetivo, entonces fallar de manera absolutoria. ¿Por qué se saca a colación esto? Porque esos argumentos van a servir sin duda para regir el criterio del juzgador y entre otros para determinar por qué a determinado pericial no se le puede otorgar alcance convictivo. La contradicción va a permitir también esa circunstancia, porque no tan solo va a ser lo que diga la parte que está ofreciendo el medio de prueba, la contraparte va a señalarle al juzgador por qué no le debe otorgar alcance convictivo. Y entonces ahí va a formar su criterio y le va a decir, ese perito falló en estas cuestiones, o este perito no está debidamente acreditado, no forma parte de un gremio, o si en el caso de los que están ciencias que tienen que estar ya corroboradas mediante una cierta documentación, pues que no se acreditó lo mismo. Entonces, toda esa información es la que va a permitir crear la convicción al juzgador. Afortunadamente aquí se cuenta con el principio de contradicción y es un control horizontal que sin duda va a mermar, va a ayudar a que el juzgador emita ese veredicto. De ahí que sea uno de los principios rectores. ¿No claro. es así? Vamos a hacer otra pausa y regresamos con las conclusiones de nuestra charla. Muy bien, gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso en la parte final de nuestra entrevista con el juez especializado en el nuevo sistema de justicia penal y en este contexto que usted nos plantea, en esta complejidad de los dictámenes de los peritos, pienso, ellos tienen su propio lenguaje, son científicos y están hablando de armas o están hablando de ADN, no sé. Y ustedes como abogados, los jueces, el Ministerio Público también tienen su lenguaje muy especializado. ¿Qué importancia que en una audiencia en la que también hay personas del público, ciudadanos, sean un lenguaje más sencillo, más accesible para que todos entiendan de qué se está hablando? Es muy importante, y su pregunta es muy buena, porque a final de cuentas se trata de un procedimiento penal en donde debe ser asequible para todas las partes, pero principalmente para la que se está resolviendo su situación jurídica en definitiva, que es el acusado. Él debe comprender bajo qué términos se le está llevando a cabo esa audiencia de juicio y en ese tenor entonces el juzgador se encuentra obligado a justificar su decisión conforme a aspectos o conceptos técnicos sin duda, pero también tiene que hacerlos de manera sencilla para que pueda captarlos la persona a la cual se está dirigiendo, sin que eso tenga
que soslayar que también se dirige a expertos jurídicos, como lo es la Fiscalía, la Defensa y probablemente un asesor jurídico de la víctima o ofendido. Entonces habría que hacer ese equilibrio para que su decisión, pues sí, la comprendan todas las partes, sin que sea técnicamente elevada, para que realmente también entienda la parte acusada. Y en el caso de los peritos, sin duda ocupan un vocabulario, conceptos que escapan al común conocimiento de las personas. Entonces ahí lo que se debe llevar a cabo, pues a final de cuentas el juzgador se va a guiar en gran medida sobre las conclusiones de los peritos, pues serán las conclusiones donde de manera entendible tendrán que aterrizar el punto al cual pretenden señalar. Es decir, a final de cuentas el perito, dentro de toda la serie de técnicas y procedimientos que ocupó, tiene que arribar a una determinada convicción, como lo es que las armas efectivamente cuentan con determinado calibre, o bien que el narcótico se trata de psicotrópico o estupefacientes y la persona es o no la que se está señalando, como lo dice la parte que ofreció la experticia, o bien si la traducción que se está ofreciendo pues resulta ajustada o no a derecho. Entonces, ese tipo de vocablos, pues los peritos también tendrían que ser cuidadosos para que sea comprensible para el propio juzgador. Existe una posibilidad en la audiencia de juicio de que el juzgador le puede llevar a cabo preguntas a los testigos o peritos para aclarar los puntos que están señalando. Y en ese tenor, pues válidamente se puede, por parte del órgano jurisdiccional, preguntarle al perito sobre algún concepto o término que no le quedó claro, que incluso he tenido el caso en donde algún concepto no me quedó comprensible, entonces le pregunto a qué se refiere usted esa circunstancia, únicamente con la limitante de que no esté invadiendo las teorías del caso de las partes, pero ese tipo de conceptos resultaría válido que fuesen aclarados, porque probablemente es un término científico y el juzgador, pues, aun cuando tendría que tener conocimientos jurídicos, pero probablemente no esté relacionado directamente con algún vocablo en particular. Sin duda, juez, pues cada vez los asuntos que llegan a los tribunales, a los juzgados, son más complejos, ¿no? Las situaciones van cambiando y cada vez se ha hecho más presente o más necesaria la opinión de los expertos, de los científicos. A manera de conclusión y en su experiencia, los asuntos que le ha tocado revisar, ¿qué balance hace usted sobre esta relación entre la ciencia y la justicia? Bien, pues están de la mano implícitamente estas dos ramas del conocimiento. En los órganos jurisdiccionales siempre se ha adoptado el conocimiento científico para que pueda regir la determinación de un juzgador. En la etapa del sistema penal acusatorio, pues sería por conducto principalmente de los peritos, los expertos que mediante una ciencia o arte van a poder orientar la conclusión a la que arribe el juzgador en la etapa de juicio, de debate. Entonces aquí el juzgador pues únicamente tiene que ponderar de forma cuidadosa ese tipo de dictámenes conforme a criterios que ya también ha sostenido incluso el máximo tribunal del país, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que mencionó que bueno, para poder ponderar este tipo de conocimientos científicos, pues en principio tendría que ser pertinente la conclusión o de ese dictamen de índole científico para arribar al conocimiento de los hechos que se están indagando en determinado asunto. Y además, otra circunstancia que sería relevante que también se debe ponderar es que ese tipo de experticias pues hayan llegado a la conclusión mediante un método científico. Entonces, si estos dos aspectos están corroborados, pues sería válido que el juzgador pueda ponderar su criterio a final de cuentas. Entonces yo considero sumamente relevante que las partes estén ofreciendo periciales para poder sostener sus teorías del caso y de esa manera crear mayor información al juzgador que pueda regir su criterio y que pueda orientarse sobre a quién de las dos partes en el litigio le deba dar esa convicción. Entonces mi conclusión sería que es sumamente relevante los dictámenes periciales. Bien, pues juez Marco Antonio Fuerte Tapia, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en el programa de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Usted no se vaya, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.
realidad debemos de comenzar por hablar que el juicio de amparo es una de las mejores instituciones jurídicas que hay en el país y de alguna manera es un producto de exportación dada la calidad del mismo y dada la protección tan amplia que puede ofrecer. Es una institución que además, a pesar del tiempo, ha evitado ser corroído o ser erosionado en lo absoluto. Al contrario, ha ido mejorando muchas de sus componentes para proteger al gobernado. Cuando se incorpora en la Constitución de 1857, corre el riesgo de ser utilizado una especie de jurado popular que lo resuelva como tal. Y en ese sentido fue León Guzmán el que lo puso a salvo a través de la corrección de estilo, donde borra el jurado popular y se queda incorporado. Se hace una nueva ley de amparo en los años 60 del siglo XIX y de alguna manera se va a ir perfeccionando con el tiempo. En 1917, cuando se promulga la Constitución que ahora nos rige y que está cumpliendo 100 años, pues de alguna manera se sabe del valor que tiene esa ley de amparo, no se corrige en nada respecto a tratar de colocar un jurado popular y así subsisten hasta nuestros días. No es sino con la reforma de 2011 con la cual la ley de amparo se transforma para dar o ampliar precisamente ese espectro de protección que da a los gobernados a través de las acciones colectivas, a través de la incorporación del principio pro persona, que ocurrirá precisamente unos días después en la reforma constitucional, y de alguna manera todos estos cambios han permitido tener una institución jurídica sana y de alguna manera es, como lo digo, el instrumento protector más eficaz que tenemos en el derecho mexicano. Este libro, El Derecho en la Era Digital, fue coordinado por el doctor Alberto Nava, donde nos convocó a varias personas para escribir esta confusión que existe entre el mundo jurídico y el mundo informático, que a fin de cuentas cada vez se van relacionando más estas cuestiones. En este libro se abordan diversos tópicos, por ejemplo, desde qué son los hackers, qué es un cracker, qué son diferencias que se establecen en el libro, cómo impactan en la seguridad jurídica de las personas físicas y de las personas morales, etc. Yo me dediqué a escribir sobre la protección constitucional de los correos electrónicos. Este libro data desde el año 2013 y para ese entonces todavía no existían los precedentes que existen ahora tratando esa cuestión. En este asunto se abordó la temática relativa a si un correo electrónico que había sido, por ejemplo, obtenido de manera ilícita en un juicio civil podía ser ofrecido como prueba. ¿Cómo se dice que es un correo electrónico obtenido de manera ilícita? Los correos electrónicos están protegidos por la Constitución, igual que el correo en papel, y por lo tanto, si se obtuvieron de manera ilegal, es decir, por el marido, por ejemplo, sin consentimiento de la esposa, o en su caso por el otro remitente, entonces deberían de ser prueba nula por parte de los tribunales mexicanos. Esto ahorita ya parece una cuestión común y trillada, pero cuando se abordó esta temática apenas estaban abordando estas cuestiones. Inclusive en el libro se abordan, por ejemplo, cuestiones inherentes a lo que ha resuelto la Corte Suprema de Estados Unidos, también tratándose de correos electrónicos.
el libro sigue siendo completamente vigente. ¿Por qué? Porque en el libro también se abordan cuestiones, por ejemplo, como son la firma electrónica, que aunque ya es una cuestión más o menos común, sigue prestándose para muchas cuestiones todavía de índole jurídica. Hay cuestiones de las firmas electrónicas que impactan, por ejemplo, en el comercio electrónico. Utilizamos las firmas electrónicas también para mandar nuestra declaración de impuestos al Servicio de Administración Tributaria. Utilizamos nuestra firma electrónica, por ejemplo, nosotros los servidores del Poder Judicial de la Federación, al momento que autorizamos sentencias, autorizamos acuerdos, etc. Entonces, por ejemplo, estas cuestiones de las firmas electrónicas, la fiabilidad del documento que se envía, quién es el órgano que tiene la información, cómo se generan todas estas firmas electrónicas y los medios de seguridad que se establecen son completamente vigentes, a pesar de que, como digo, el libro data de 2003, pero son cuestiones que a la fecha siguen incidiendo todavía en nuestro mundo. Ya nos vamos, pero antes nuestra recomendación para ver cine relacionado con el mundo del derecho. Hola, soy el doctor Simone Lucatello, profesor investigador de tiempo completo del Instituto Mora. Le voy a hablar de una película que se estrenó recientemente, el año pasado en particular, durante un evento internacional de Naciones Unidas. La película se llama The Last Face en inglés y en español se tradujo con el nombre Diré tu nombre. Es una película que tiene que ver con temas humanitarios. Es decir, es la primera vez que un actor de Hollywood, en este caso Sean Penn, incursiona en los temas humanitarios, hablando de lo que es una situación en el caso de África del Norte, en Liberia en particular, donde hay una grave crisis humanitaria y donde un cast de actores muy importantes como son Javier Bardem y Charlize Theron, son dos operadores humanitarios que, digamos, trabajan como médicos por una ONG, una organización no gubernamental. La película, honestamente, ha recibido críticas por varias partes, por eso es interesante también verla. Pero por el otro lado, digamos, sigue hablándonos de lo que son esos temas humanitarios internacionales, el problema del derecho humanitario internacional, de la intervención humanitaria y lo que son los crímenes que muchas veces los países en ciertas condiciones llevan a cabo contra su misma gente. La película es una historia de amor entre un médico y una operadora que trabaja en una ONG internacional, tipo Médicos Sin Fronteras, aunque la película se llama de otra manera, pero hace alusión también al trabajo de esa ONG. Y también nos cuenta, a pesar de la historia de amor, todos los que son las dificultades de lo que son los llamados operadores humanitarios, es decir, los voluntarios o los profesionales humanitarios que trabajan en situaciones de conflicto y de guerra. Y en este caso los dos personajes se encuentran, uno es un cirujano y le decía la otra es una operadora, también digamos que trabajan por una organización internacional, y le digo, enfrentan los que son las dificultades y sobre todo tiene que ver también con esta problemática que tenemos desde mucho tiempo en los países que tienen graves crisis humanitarias, de cómo se tiene que relacionar una persona que viene, ¿no?, desde afuera, desde el extranjero, que sea por medio de Naciones Unidas, por medio de una organización internacional, y cómo esa puede trabajar en los contextos locales, ¿no? Entonces eso, le digo, tiene que ver con muchos procesos y muchas de las dificultades que una acción humanitaria se enfrenta. Es interesante porque la película, por varias razones, creo que sigue dando este mensaje de que trabajar con la gente y apoyar, ¿no?, en situaciones de dificultad es un tema universal, es uno de los principios previstos por el derecho internacional humanitario. Y por el otro lado, pues es importante que también recordemos
que el asunto humanitario no es solamente un tema, ¿no?, de un Estado, de una organización o de un sistema como Naciones Unidas, sino que es una tarea que nos toca a nosotros. Cada día en México, por ejemplo, en otros países tenemos muchas dificultades en entender si estamos o no frente a crisis humanitarias y cómo las tratamos. Y esta película también tiene un trasfondo, un mensaje importante, porque pone de manifiesto, como le decías, tanto las dificultades como las limitaciones del derecho internacional humanitario y en ese sentido la parte jurídica, ¿no? Es decir, cómo un sistema, en este caso puede ser un sistema judicial de un país cualquiera, podemos tomar México como otros países, tiene que enfrentar las situaciones humanitarias. Y eso implica cuestiones políticas, implica cuestiones de voluntad, implica cuestiones de actores, implica cuestiones de recursos. Y es decir, toda una serie de elementos que tenemos que considerar y que se ven reflejados también en esta película. Es todo por el momento, lo esperamos la próxima semana con el detalle de las actividades jurisdiccionales. Gracias al equipo de producción que hace posible este programa y la invitación, como siempre, a permanecer en la señal del canal judicial.